Empezar con los capítulos que corresponden al segundo examen parcial. Permítanme, por favor. ¿Se observa la pantalla, por favor? Sí, señor. Sí, se ve. se escucha. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase del capítulo número 10, meteorización e intemperismo y la formación de los suelos residuales. Este es, repito, el primer capítulo de los varios que vamos a ver para este segundo bloque, que corresponde al segundo parcial. Comenzando desde la meteorización, del estudio de la meteorización e intemperismo y la formación de suelos residuales. Permítanme un momento, por favor. Ya. Bien, hasta el anterior capítulo, es decir, comenzando desde introducción a la geología, tectónica de placas, todos los capítulos de las rocas magmáticas, metamórficas, sedimentarias, las deformaciones en las rocas, la mineralogía en las rocas, la geología histórica y finalmente la aplicación de las rocas como materiales de construcción. Todos los capítulos han estado centrados en las rocas, en el estudio de las rocas. Pero a partir de este capítulo nos vamos a centrar en el estudio de los sedimentos, como le llaman los geólogos, ¿sí? Es decir, de los distintos procesos que originan a los sedimentos desde la meteorización, por definición como tal, que es la disgregación de la roca madre, hasta el transporte de estos sedimentos. Entonces, comencemos. Este capítulo está casi relacionado con las rocas sedimentarias, porque la materia prima de las rocas sedimentarias son los sedimentos, ¿no? Pero cómo se forman los sedimentos, vamos a ver con mayor amplitud en este capítulo. Entonces, primero, definamos qué es meteorización, erosión y denudación. Son tres palabras relacionadas entre sí. Primero, meteorización, ¿sí? Meteorización se entiende como la desintegración, descomposición, el resquebrajamiento, la partición en fragmentos o la fragmentación de la roca madre. Pero esto sucede principalmente en la superficie de la corteza terrestre o próxima a ella, pero por consecuencia ¿de qué? De agentes atmosféricos. Esto es fundamental. Se va a generar desintegración de la roca que se encuentra en superficie por o debido a los agentes atmosféricos. La lluvia, el sol, el viento, el agua superficial, los glaciares, etc. ¿Sí? Pero a ellos se suman los agentes biológicos, ¿sí? A ellos se suman los agentes biológicos. Permítame un momento. ¿Está bien? Vamos a ver con más detalle este asunto. Pero lo importante que se define como meteorización a la desintegración de la roca que se encuentra en superficie próxima a ella debido a agentes atmosféricos.
en mayor grado, el efecto de esos agentes atmosféricos es en mayor grado, y el de los agentes biológicos en menor grado. Si eso es la descomposición, perdón, si eso es la meteorización, la fragmentación de la roca, la otra definición relacionada es la erosión, entendiendo como la erosión, en otras palabras, a que la roca madre que ha sido sustraída, que ha sido meteorizada, sufre transporte, es movida de un sitio a otro, pero por acción de agentes externos, como por ejemplo las corrientes de agua, eso quiere decir los ríos, el hielo glaciar y el viento, siendo estos tres los principales, ¿sí? Aguas superficiales, efecto del movimiento glaciar, ¿sí? Y el viento también. Estos tres agentes son agentes que provocan el movimiento, en otras palabras, la erosión de los materiales desintegrados de las rocas. En esta imagen vemos una roca que está con un hueco, digamos así, pero es efecto de la meteorización que ha sufrido esta roca, ¿sí? Entonces, en la imagen de la figura 10.2 podemos ver la erosión, como está en la imagen, entendiéndose que es el transporte, ¿sí? Es el transporte de los sedimentos que se originan por efecto de la meteorización. Entonces, esa meteorización que se produce en las rocas, dando como resultado sedimentos, más el transporte, es decir, el efecto combinado de meteorización y erosión se denomina denudación. Entonces, hasta aquí hemos visto tres palabras importantes que están relacionadas entre sí. Meteorización, erosión y denudación. ¿Sí? Al efecto combinado, repito, la definición de denudación es el efecto combinado de la meteorización más la erosión. ¿Sí? Ahora, si se produce ese tipo de movimiento en las rocas por efecto de la meteorización y la erosión, hay una importancia geológica de este proceso, de la meteorización. Ambos, la meteorización y la erosión, van a jugar un papel muy importante en la formación de sedimentos. Por lo tanto, en la generación o en el ajuste o en la modificación, mejor dicho, de la superficie terrestre. Mucho del relieve terrestre está formado por sedimentos, producto de la meteorización y erosión por diferentes agentes externos. Y a los suelos o materiales sueltos o clásticos, los geólogos principalmente le denominan sedimentos, que se encuentran principalmente sobre la superficie terrestre.
Si caminamos por muchos lugares, nos vamos a dar cuenta que lo que principalmente encontramos son sedimentos, ¿verdad? Ahora, otro asunto sobre lo mismo. Estos sedimentos o esta meteorización y erosión que se produce tiene una variable, es decir, varía en el tiempo. Más o menos, por ejemplo, en una región, la meteorización que se produce en la roca puede ser de un espesor de unos 40 milímetros, estamos hablando de unos 4 centímetros. ¿Pero en qué transcurrir de tiempo? Más o menos en unos 1000 años podría producirse esa formación de sedimentos. Pero esta velocidad de meteorización que se produce en las rocas va a estar principalmente en función del clima y tipo o calidad de la roca. Es decir, si una roca se encuentra en una región de clima árido, un tipo de meteorización influirá más que otro. Y si una roca se encuentra en una región de clima húmedo y caliente, otro tipo de proceso de meteorización influirá. Pero sumado a ello, el tipo de roca, el tipo litológico de la roca también será un factor que jugará en una mayor o menor meteorización. Por ello, entonces, aquí hay un juego de 3 tipos de meteorización que se pueden producir. Por ello, hablemos de los procesos de meteorización, los distintos tipos. Uno es lo que se conoce como meteorización física. Segundo, una meteorización química. Y tercero, se puede producir también una meteorización biológica. 3 tipos de meteorización que se pueden producir en las rocas. Meteorización física, meteorización química y meteorización biológica. No perdamos de vista la definición de meteorización, dice desintegración de la roca madre. Entonces, ¿en qué consiste la meteorización física? Miren en la imagen que se ve en pantalla. En una primera vista es del mismo lugar, ¿sí? La imagen de la izquierda de la pantalla está menos fragmentada, es decir, menos meteorizada. La imagen del medio está con mayor meteorización y la imagen del extremo derecho está con mucha mayor meteorización. ¿Sí? Empieza a disgregarse. Pero las rocas, las rocas como tal, no se van a disgregar directamente a suelo, a sedimento, sino va a haber distintos tamaños, como se va observando en la imagen. Se empieza la roca a disgregar en fragmentos menores, ¿sí? Pero esta desintegración o fragmentación que se produce no llega a afectar a su composición química. La composición química está directamente relacionada con la mineralogía. En otras palabras, en estos procesos, denominados meteorización física, los fragmentos se van formando, es decir, la roca se va defragmentando, se va disgregando en fragmentos de menor tamaño. Mientras más pequeños sean esos fragmentos, más fácilmente se podrá producir la erosión. Pero ojo que las rocas que sufren meteorización física del tipo físico no sufren cambios en sus características químicas, pero sí se producen al generarse
una defragmentación de la roca, se está produciendo cambios físicos en la misma. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar esto? Uno es el agua, otro es el calor, otros son las sales. En otras palabras, especialmente entre el agua y el calor, estamos hablando del clima, ¿verdad? Las lluvias que se generan y el calor fuerte que puede producirse en algún momento determinado, va a hacer que las rocas se empiecen a defragmentar, es decir, sufrir una meteorización del tipo físico. Sumado a esto, quiero mostrarles esta imagen, sumado a esto, aquí está, esta imagen de la derecha, vean por favor, miren, fragmentación de la roca debido al hielo. Es decir, si por las partes superficiales, supongamos que la roca tuviera unas ligeras grietas, esas ligeras grietas es invitación para que el agua ingrese, de una lluvia, etcétera, ¿no? Puede ser, o por la existencia, digamos, de agua superficial, el agua puede ingresar a esas grietas de la roca. Llega la noche, esa agua, si la temperatura baja menos de 0 grados centígrados, va a sufrir congelamiento. Y cuando llega a congelarse, se genera tensión en las paredes de la roca, porque el hielo se dilata. Como se ve en la imagen, donde ha entrado el agua, ahora ya existe hielo. Y si el hielo se dilata, eso presiona en todas las partes, en todas las paredes de la roca donde existe hielo. Por lo tanto, eso hace que se abra más, sí, que se genere más meteorización. Pero, ¿qué tipo de trabajo se está generando? Físico, ¿verdad? Dilatación del hielo hace que se produzca o que se genere fragmentación. Pero si esto sucede día tras día, por largo tiempo y por muchos años, esta roca, que era un macizo rocoso, con el pasar de los años se va a fragmentar. En otras palabras, se va a meteorizar. Pero ya que ha afectado el hielo, es decir, el agua congelada, se denomina meteorización crioclástica. Meteorización física crioclástica. Es decir, por congelamiento del agua, en otras palabras. Por lo tanto, la meteorización del tipo física puede producirse por el agua, pero el agua congelada, y puede producirse por el calor, es decir, por el aumento del calor y la disminución de volumen o la dilatación para que se produzca meteorización del tipo físico. Ese es uno. Veamos otro, la meteorización del tipo químico. De los tres que hemos mencionado, meteorización física, meteorización química y meteorización química, se puede afirmar que la meteorización química genera uno de los más grandes cambios en las rocas, es decir, genera una mayor transformación o meteorización de la roca. Porque se puede producir por procesos químicos, obviamente, por estas 4 posibilidades: por oxidación, por disolución, por carbonatación y por hidratación, ¿sí? Hay por hidrólisis también es otra. Veamos en qué consiste cada una de ellas. No perdamos de vista que estamos hablando de meteorización por procesos químicos. La roca se va a defragmentar, se va a generar fragmentos o pedazos de la roca madre de distinto tamaño.
Pero cuando la meteorización física es la que predomina, entonces se produce mayor defragmentación, digamos de los tres, entre la física, química y la biológica. La química es la que genera sedimentos, es decir, fragmentos más pequeñitos. Basado en, uno, oxidación, es decir, se produce oxidación, proceso químico, debido a la participación del oxígeno atmosférico en las rocas. Poco a poco las rocas pueden empezar químicamente a ser atacadas para su defragmentación, por un medio, la oxidación. Otro, la disolución. La disolución, este proceso, se produce con minerales solubles, es decir, que se puedan disolver. Hay rocas que pueden tener minerales que se pueden disolver, pero ¿en qué medio se van a disolver? Necesariamente en ataque por un medio líquido, que podría ser el agua u otros, como cloruros, nitratos, rocas calcáreas y en las regiones con modelo kárstico, ¿sí? Es decir, el agua fácilmente es atacada por, la roca es fácilmente atacada por el agua. Y al tener esa roca minerales que se pueden disolver con el efecto del agua, entonces se produce la disolución. Otro tipo de meteorización del tipo química es la carbonatación. Este tipo de proceso se produce cuando se combina el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono con ciertos minerales. Por ejemplo, el carbonato de calcio. El carbonato de calcio es la materia prima de la piedra caliza, ¿sí? Que al producirse, al combinarse, químicamente hablando, al producirse reacciones, se empieza a carbonatar, ¿sí? Dependiendo de la existencia mayor de este tipo de mineral, como el carbonato de calcio. Otro es la hidratación. Como su nombre mismo dice, por el efecto del agua que se incorpora a la estructura de algunos minerales que forman parte de una muestra de roca, va hidratando, va incorporándose a esa muestra de roca o a esa masa rocosa, incorporándose, generándose o dando como resultado la hidratación. Esto fácilmente se puede apreciar cuando se transforma mezclando, por ejemplo, anhidrita con agua, ¿sí? Y esto es cuando se produce la fabricación del yeso, ¿sí? La mayoría de nuestras casas están en el interior cubiertas con estuco o yeso, ¿sí? Entonces, al producirse la hidratación, empieza a reaccionar, ¿verdad? Pero si este tipo de rocas fueran las que son compuestas por
carbonato de calcio, entonces se empieza a producir este tipo de reacciones, ¿sí? Otro, el último, dentro de los procesos de meteorización del tipo químico, está lo que se conoce como hidrólisis. Como su nombre lo indica, esto se produce o genera la rotura de la estructura de algunos minerales por la acción de los iones que pueden encontrarse en el agua, ¿sí? Entonces, algunos minerales fácilmente van a sufrir la meteorización. Y al sufrir la meteorización, algunos minerales de la roca madre se van a transformar, por ejemplo, el feldespato en arcilla, ¿sí? Y el granito, la roca granítica, a la larga puede llegar a ser sedimento caolinítico, es decir, se produce la caolinización. Muchos le llaman a unas arcillas que tienen esta característica caolín. Es debido a la caolinización, pero estas rocas que tienen principalmente feldespatos se van a meteorizar transformándose en arcillas, ¿sí? Hasta ahí veríamos dos: meteorización física, meteorización del tipo química. Vamos al último, a la meteorización del tipo biológico. Como su nombre dice, intervienen para este proceso organismos, sean de animales o de plantas principalmente. Las plantas, vale decir, los árboles, dependiendo de su envergadura, pueden generar raíces superficiales o raíces profundas. Mientras más profundas sean las raíces y existan grietas en las rocas, estas raíces de los árboles, mientras más grandes se hagan, podrían presionar, ¿no?, en esos orificios o huecos o fisuras que existen en una roca madre. Entonces, de esa manera se estaría produciendo la meteorización del tipo biológico. Pero no solamente las raíces de los árboles, también los musgos que se impregnan sobre la superficie de las rocas. Esos musgos a la larga van a empezar a generar mayor desgaste, mayor meteorización o disgregación de la roca. Por lo tanto, de esta manera se produciría la meteorización del tipo biológico. Otro es debido a los animales, por ejemplo, las lombrices, las hormigas, los topos, etcétera, son algunos animales que pueden generar una meteorización del tipo biológico en las rocas, ¿sí? Aquí está en la parte superior, vemos unas imágenes de rocas cubiertos de musgos, ¿verdad? Donde se produce la meteorización del tipo biológico. Ya, hay algunos resultados, pasemos a otro. En resumen, antes de pasar al materiales de la meteorización, o sea, el resultado de los procesos de meteorización, recordemos que la meteorización puede ser física, puede ser química y puede ser biológica. Pero hay un asunto importante aquí. Normalmente, dos se combinan por lo menos, si no es en algunos casos, los tres tipos de meteorización. Es decir, en una región podría ser una mezcla de proceso de meteorización física y química también. En otra región podría ser meteorización física y biológica. En otra región podría ser meteorización del tipo química y biológica. Pero los que más
influyen en la meteorización son la meteorización física y la meteorización química. Son los que tienen mayor relevancia, mayor efecto que la meteorización del tipo biológico. Siempre se va a producir ese tipo, el ataque va a ser mayor en las rocas del tipo físico o químico, ¿sí? Ahora, como resultado de la meteorización, sea física, sea química, sea biológica, se forman distintos materiales como resultado de la meteorización. En algunos casos se formarán fragmentos de rocas. En otros casos se formarán minerales de nueva formación y productos residuales. En otro caso se formarán meteorización más química, por ejemplo, del granito, donde influye, ¿sí? Influye más las condiciones especialmente químicas. Hablemos del primero, fragmentos de rocas y minerales. ¿Qué meteorización predominará más en este tipo de materiales o resultados de la meteorización? La meteorización del tipo físico genera normalmente fragmentos más grandes, pero la meteorización del tipo químico siempre va a generar fragmentos más pequeños. En otras palabras, los fragmentos de rocas y minerales implica un determinado proceso de descomposición de las rocas, es decir, de disgregación por este efecto físico. Entonces, la meteorización puede dar origen a distintos yacimientos minerales, ¿sí? Porque la meteorización física lo que va a hacer es separar, desunir a los minerales. Y sumado a ello, la defragmentación va a ser, si se produce de manera física, de mayor tamaño. Los fragmentos van a ser de mayor tamaño. Otro es acerca de los minerales de nueva formación y productos residuales. Si la meteorización del tipo químico principalmente genera desintegración de los minerales primarios y la formación de nuevos grupos de minerales denominados como secundarios. Estos secundarios se presentan en partículas muy pequeñas en el suelo. Es decir, en otras palabras, la meteorización que genera nueva formación de productos residuales es la que está principalmente afectada por la meteorización del tipo químico, especialmente en la fabricación de las arcillas. Ahora, en la imagen superior se ve minerales de nueva formación, ¿sí? Debido a ataque o agresión del tipo química en las rocas. Entonces, vamos a entender que las rocas, dependiendo de cuál es el mayor efecto, el físico o el químico, entre los dos primeros principales, diferente será su desintegración, ¿no? El grado de desintegración. Cuando es física, fragmentos más grandes. Cuando es del tipo química, sedimentos, elementos más pequeños, suelos, arcillas, etcétera, ¿sí? Un buen ejemplo, aparte, un buen ejemplo para mostrar acerca de la meteorización que se produce del tipo químico es acerca del
de meteorización del granito. El granito es una roca es una roca magmática. Tengo aquí una muestra. Es una muestra magmática, ¿sí? El granito, cuando empieza a sufrir meteorización, especialmente del tipo químico, ese ataque químico principalmente va a atacar a el cuarzo, el más resistente, la mica y los feldespatos, ¿sí? Esos minerales van a ser atacados. Pero de estos tres, que forman parte del granito, principalmente, el cuarzo va a ser el que más pueda aguantar o resistir. Eso significa de que este tipo de roca, el granito, fácilmente se va a desintegrar por efecto de la meteorización del tipo químico, aunque sea una roca magmática, ¿sí? Podríamos pensar, ¿verdad?, de que la roca magmática, al tener una meteorización, al tener minerales que se han formado por procesos a altas temperaturas, va a ser difícil que pueda meteorizarse. Sin embargo, eso no es correcto. Lo que importa es qué tipos de minerales tiene la muestra de roca para saber si su meteorización es más grande, mediana o pequeña, digamos así. Esta meteorización que se produce en el granito da otro tipo de resultado, que son los del tipo de sedimentos, la formación de sedimentos. Por otra parte, siguiendo con esto, se puede producir y existe meteorización en profundidad. La imagen del inferior podemos notar que el agua que ingresó ¿sí?, a las grietas de las rocas por efectos físicos empieza a dilatarse, pero a medida que esa agua no congelada anteriormente haya podido ingresar a mayor profundidad, más grande será el efecto de la meteorización. En este tipo de medios es donde más se produce meteorización por oxidación y por hidratación, ¿sí? Ya que las rocas van a sufrir meteorización, disgregación, un resultado de ellos es la formación de sedimentos, que según los geólogos no es lo mismo que sedimento, no es lo mismo que suelo. Suelo está formado principalmente por 4 componentes, un suelo: gravas, arenas, limos y arcillas, ¿sí? Pero los suelos finos, los suelos arcillosos o que tienen minerales de arcillas, son aquellos suelos que principalmente van a recibir un ataque del tipo químico, ¿sí? Para que puedan desintegrarse o generar este tipo de sedimentos, ¿sí? Suelos. Ahora, otro asunto importante es que para poder determinar el grado de meteorización o erosión de las rocas, o que se ha producido en los sedimentos que se formaron de las rocas, muchas veces conviene hacer perfiles de exploración del subsuelo, ¿sí? Es importante poder ver las distintas capas que se forman de del sedimento que ha sufrido meteorización, especialmente del tipo químico. Es decir, aunque no esté en superficie, no está expuesto, digamos, al sol, al cambio de clima, pero cuando se encuentra por debajo y sufre ataques del tipo químico, igual se desintegra, ¿no? Y se ajusta el horizonte
es decir, los perfiles de los materiales que se encuentran en ese lugar determinado, bastantes se van a empezar a notar en los perfiles o perfiles de suelos o perfiles de exploración o en las excavaciones, ¿sí? Eso es importante. Por ello, existe en la nomenclatura 3 tipos de perfiles. En esta imagen, el perfil A es un sedimento que tiene mucha y bastante abundancia de materia orgánica, el perfil A. El perfil B y C son materiales que tienen sedimentos más gruesos, ¿sí? Fragmentos más gruesos. Y si estudiamos mecánica, lo estudiamos, se van a dar cuenta que a nosotros nos conviene encontrar suelos así, con distintos fragmentos, distinto tamaño, ¿sí? Entonces, sobre la superficie terrestre, se van a encontrar distintos tipos de sedimentos meteorizados, ¿sí? Distintos tipos de sedimentos que provienen de la meteorización y de la erosión de las rocas. Por eso, conociendo esos materiales, podemos hacer un modelamiento, es decir, mostrar esto, un perfil del subsuelo. Ahí indicando las profundidades, por ejemplo, en cada pozo de exploración que tengamos que realizar. Es más, la alcaldía, por ejemplo, para distintos estudios exige que se haga la excavación mediante pozos abiertos, ¿sí? Pero esos pozos abiertos nos van a permitir ver los distintos perfiles que se presentan, los cuales, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, perdón, de su izquierda de la pantalla, hay un perfil denominado A, hay otro B, C. Los tres son sedimentos. Obviamente, el A tiene más finos, el B más gruesos, medianamente grueso, y el C tiene más gruesos. Y por debajo del C está la roca madre. La simbología podría entenderse que es de la roca madre. Sí, dependiendo de la región, encontraremos distintas alturas de estos perfiles. Ya, habiendo hablado ya de 3 tipos de meteorización física, meteorización química y meteorización biológica, son los que van a generar meteorización o desintegración de la roca, ¿sí? Dando como origen el sedimento. Otro aspecto importante para comentar es acerca del control de la meteorización. Dependiendo del tipo de roca, ejemplo, figura 10.9, que tiene planos sin estratificación, se puede decir, dependiendo de esta roca, se va a producir más fácilmente meteorización. En cambio, si utilizamos materiales rocosos o sedimentos o fragmentos de rocas más con una mayor o mejor estructura, entonces no se van a fácilmente desintegrar, ¿sí? Lo cual es más favorable para nosotros. Ahora, ya que las rocas, por otra parte, veamos la composición mineralógica y la meteorización. Por otra parte, sabiendo que las rocas todas están compuestas por minerales, mínimo 2 o más minerales, para ser llamada roca, también esos elementos químicos que forman parte de las rocas serán afectadas, ¿sí? Van a ser afectadas drásticamente porque se van a generar nuevos sedimentos, se va a generar más nuevo material, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí entra en juego
la mineralogía, el conocer, el dominar este aspecto importante, la mineralogía de un sedimento que proviene de una roca. Entonces, la meteorización, sea físico, químico o biológico, va a tener mayor influencia en nosotros cuando las rocas o los sedimentos que forman parte son materiales débiles, ¿no? Débiles entre sí, que van a generar una muy fácil meteorización, ¿sí? Pero en las rocas o sedimentos o fragmentos que contengan cuarzo, por ejemplo, el cuarzo es muy resistente al ataque químico, mientras nosotros podemos tener una muestra de roca, ¿sí? Que sufre meteorización del tipo combinado, digamos, física y química, su estructura de meteorización va a ser muy influenciada, ¿sí? Su estructura que se meteoriza desde el punto de vista químico va a ser muy influenciada. Pero el cuarzo es uno de los minerales, si forma parte de esa roca, que difícilmente se va a meteorizar, ¿sí? Pasemos a otro punto, el clima y la meteorización. Ya está, sobreentiende, sí, se sobreentiende que el clima viene a ser un factor vital para que se genere la meteorización. Es decir, dependemos de las condiciones climáticas, ¿está bien? Para que podamos entender la meteorización que se produce del tipo químico y o físico. Hasta aquí, por favor, ¿alguna consulta o duda de alguien? De todo lo hablado anteriormente, hasta la meteorización, el clima y la meteorización, hasta antes de esto, de este subtítulo. ¿Alguien tuviera alguna duda? Ingeniero, buenas noches. Sí, Mi consulta va sobre la meteorización química y física. Eso, sí, antes que nos explicara qué podía pasar al mismo tiempo, yo estaba, eso sí, eso quería preguntarle si podía pasar al mismo tiempo, ¿no ve? Y usted nos dijo que sí, pero no se me ocurre algún ejemplo porque nos dijo que la meteorización física no va a alterar su composición química, sí, pero si en un caso de meteorización ya se está alterando su composición química, ¿no sería solo química? Esa es mi consulta, ingeniero. ya. La cuestión es la siguiente, miren, vamos a basarnos en una muestra, en esta de aquí, en esta imagen, en esta, ¿ya? En esta imagen se puede apreciar que se están formando fragmentos, ¿no? Esto era un conjunto, era una sola masa rocosa, pero en el transcurrir del tiempo se están formando fragmentos, ¿no ve? Eso es meteorización física, pero ya que los espacios entre fragmentos se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, entonces esta agua que está ahí, dependiendo del tipo de roca, podría ser o podría generar un ataque químico también a las rocas. ¿Se da cuenta? En las regiones o en los sectores donde está con fisuras, con rajaduras, el agua va a ingresar. Y si la roca es del tipo, por ejemplo, calcárea, carbonato de calcio, se va a producir una carbonatación. Estamos hablando ya de química, ¿no? Meteorización química. Es decir, la calidad de la roca, mejor dicho, el tipo de roca, su composición de los distintos minerales que forman parte de ella, dependerá un mayor o menor efecto en la meteorización del tipo químico. Pero no quiere decir que los dos se han producido al mismo tiempo, sino que uno puede haber ingresado antes y luego otro. ¿Sí? ¿Está bien? Una combinación entonces, en distintos tiempos, pero obviamente no. ¿Y alguien más, por favor?
Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante, buenas Eh, noches. Disculpe, mi pregunta era, esta meteorización a medida del tiempo sí o sí va a ocurrir, y Sí, entre la meteorización física y la química, para un análisis, digamos, de construcción estructural, ¿cuál es la que debemos evitar más, una física o una química? mm, la meteorización física va a generar fragmentos más grandes. La meteorización química va a generar principalmente fragmentos más pequeños. Pero si esos fragmentos pequeños en su composición mineralógica están principalmente compuestas por minerales de arcilla, ese sería el resultado de la meteorización, el del tipo química, que tendríamos que evitar, ¿no? En nuestras obras. En muchos lugares, especialmente en el oriente, lugares de clima húmedo, la meteorización del tipo química va a predominar. En cambio, en las regiones frías, La Paz, Oruro, Potosí, digamos así, va a predominar la meteorización del tipo físico, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que algún tipo de meteorización va a predominar sobre otro, pero dependiendo de, ¿sí? Y sumado a ello, podría participar también la meteorización del tipo biológico, no impide, ¿sí? En menor grado, pero igual está participando, ¿no? A la combinación de física y química, digamos así. ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor? La idea, miren, la idea es que la roca madre se empieza a disgregar. Tres caminos para que se disgregue: meteorización física o meteorización química o meteorización biológica. Esos son los tres tipos de ataques, digamos, para defragmentar una roca, una muestra de roca o un sector de roca. Uno pero va a influir más que otro en función del clima, ¿sí? Uno en función de la calidad de la roca, del tipo de roca que hemos definido: meteorización, erosión, denudación. Hemos definido que existen tres tipos de erosión: física, química y biológica, entendiendo que la meteorización es la desintegración de fragmentos, pero los físicos son fragmentos grandes, los del tipo químico, fragmentos más pequeños. ¿Sí? Entre los dos principales, ¿no? ¿Ya alguien más, por favor? Ya. Por favor, nos vamos a dar 10 minutitos para... Nos vamos a dar 10 minutitos para darnos un descanso, ¿sí? De 10 minutitos para que podamos continuar por el tiempo, ¿no? Que es más largo. ¿Ya? Son las 19:57, yo tengo mi reloj, hasta 19:07. Ya, por favor, un momentito de descanso.